Hasta este momento, las civilizaciones europeas siempre vieron al otro como el bárbaro y atendieron a sus gustos y sus costumbres como las que eran realmente válidas. Ahora, ¿qué pasa en la Francia del siglo XVIII? De repente se relativiza esta posición y se empieza a mirar al otro, a tratar de entender sus gustos, su sentir, su forma de vivir allí donde le toque. Y se revaloriza la chinoiserie, lo exótico, mundos lejanos. Se empieza a relativizar la tesis de las razas, en tanto unas superiores y otras inferiores. Y bueno, se empieza a explorar una mirada estética distinta. Les doy la bienvenida una semana más. Y hoy, ¿a quién le iba a tocar? A ese gran exponente del romanticismo que fue Eugène Delacroix. Obviamente ustedes están pensando en esto, en la barricada, en la libertad guiando al pueblo. Se conoce así en realidad. No vamos a hablar de esa obra hoy, pero les prometo algunas palabritas al final. Vamos a conocer a este artista que trazó una línea muy clara en el siglo XIX. Delacroix nace en el año 1798, miren qué años para nacer, madre mía, en una familia más o menos acomodada en la localidad de Charenton-Saint-Maurice. Él inicia su formación en el taller de Guérin. Atento a todos estos datos porque se van sumando y son muy interesantes cómo impactan en la obra de Delacroix. Y como no podía ser de otra manera en esa época, sobre todo en París, él recibe cierta formación neoclásica en el taller de Jacques-Louis David. Seguimos con los alumnos de David. Sin embargo, es curioso porque más allá de esta formación en el taller de David, que creo que en algún momento les comenté que David era bastante amplio con sus discípulos, cuando hablamos de Angres, sobre todo, bueno, Delacroix fue como el alumno más rebelde que tuvo, era el grupo de Matemos al Maestro, no tan así, obviamente, no ustedes me entienden, pero tomó un camino totalmente alejado de la línea y del academicismo. Y se siente muy influido, muy atraído por Rubens, por Tiziano, por Veronés. Es decir, mira bastante hacia el barroco, hacia las formas y colores del barroco, pero también aprecia y valora muchísimo, no sé cómo decirlo porque es casi fanático, diría yo, de un contemporáneo suyo que es Géricault. Théodore Géricault fue un gran pintor que deberíamos traer acá en algún momento, le debemos una entrada, ya mismo voy a tomar nota, que, empezó a incluir dimensiones muy trágicas, violentas, temáticas de guerra pero más crudas, a la pintura, y eso resultó muy atractivo para Delacroix y quedó absolutamente, yo digo marcado, diría yo, por la pintura de la balsa. Tanto es así que yo diría que esta obra lo va a marcar a lo largo de toda su producción. Delacroix, de hecho, el primer cuadro que presenta en el Salón de 1822 es esta obra de Dante y Virgilio, que están ahí en los infiernos, y bueno, tiene una temática bastante potente y una estructura muy similar a la obra de Géricault. Y de hecho le fue muy bien porque este cuadro fue aceptado. En 1824 él ya empieza a tomar una temática un poco más profunda, un poco más de compromiso romántico, por supuesto, siempre con La matanza de Quíos, en donde de alguna manera asume la causa griega frente a los turcos. Ya acá, bueno, los académicos empezaron a encontrar bastantes críticas a la obra de Delacroix. Lo curioso y también interesante es que Delacroix no está pensando en ningún momento hacer el típico viaje a Roma que hacían todos. Bueno, no. Él en 1825 se va a Inglaterra, estudia ahí sobre todo pintores de paisajes y se ve muy influenciado por los colores brillantes de la pintura británica. También podemos entender que en este momento, sobre todo en Gran Bretaña, había un auge muy fuerte del orientalismo. Este viaje también es importante porque nos va a ayudar a comprender la obra de la que vamos a hablar hoy. No obstante, el último punto que quiero remarcar es que luego él viaja al norte de África tratando de ver de primera mano qué era esta cosa tan exótica. Y ahora me dejo de hacer la misteriosa, aunque seguro ya vieron la plaquita de entrada de este video, y les cuento que vamos a hablar de la muerte de Sardanápalo. Justicia
que Aldana. Bien, justifico entonces. Elegí esta obra porque me parece que resume las características más que principales de Delacroix y también de ese momento histórico del que estamos hablando, de este romanticismo ya bien asentado, disruptivo. Nos encontramos con una obra no solamente que trata el tema de lo exótico, sino que tenemos violencia, fastuosidad, esclavos, esclavas, joyas, un rey, un sátrapa, muchos colores. Bueno, es una obra para desmenuzar, porque podemos encontrar muchas características, no solo de Delacroix, sino de lo que representó el romanticismo para Delacroix y viceversa, ¿no? Y Delacroix para el romanticismo. Creo que más o menos entendió. Y lo más loco es que esta composición casi exuberante, casi orgiástica en realidad, ¿no? Con todas esas cosas que hay para ver en un aparente caos, es una tragedia, pero que Delacroix le da una impronta de belleza a cada uno de los detalles que realmente parece muy contrastante. Pero bueno, ¿quién era este Sardanápalo? Porque mal le podemos entrar a esta historia si no entendemos más o menos de qué viene. El personaje de Sardanápalo se lo asocia con quien fuera el último rey de Asiria, el último sátrapa, llamado Asurbanipal. ¿Qué es lo que cuenta la historia? Supuestamente Asurbanipal pierde una guerra con su hermano y cuando las tropas de este están ya asediando la ciudad, están por ingresar en realidad a la ciudad, él decide que no va a dejar ninguna posesión y se va a suicidar. Acá, por supuesto, hay una contraposición entre el personaje real y el personaje ficticio. Se habla de este rey como un tipo muy culto, que benefició las artes, que creó bibliotecas. Pero bueno, lo cierto es que la leyenda dice que era un hedonista total, que se entregaba a los placeres sin llevar un buen gobierno adelante. Y como tal decidió cometer un acto profundamente egoísta, que es cargarse todo lo que tenía antes que dejárselo a su hermano. Y es muy interesante además toda esta cosa de tratarlo de hacer orgías, de vivir de una manera el hoy sin importarle nada, porque los cristianos toman mucho estas ideas y lo usan como el ejemplo del mal. Bueno, estas ideas son las que se trasladan al siglo XVIII con el romanticismo y será Byron quien escribirá este famoso poema sobre Sardanápalo. Y acá tenemos que hacer un mini stop y atender muy fuerte a lo que está pasando en el ámbito de la literatura. Pensemos que, así como recién nombré a Byron y esta búsqueda de figuras legendarias, Byron también viajará a África, a Oriente, es decir, hay toda una búsqueda allí. Y también tenemos una mirada muy fuerte de lo contemporáneo con, por ejemplo, Balzac, si pensamos en Francia, y también una mirada muy crítica como puede ser la de Víctor Hugo. Es decir, estamos en un momento en el que la literatura toma una fuerza muy grande, influye mucho, por supuesto, en los lectores, en la sociedad, y bueno, claro, Delacroix no queda fuera de esta influencia. Esta obra de Lord Byron fue además un éxito, un hit total en el momento. Todo el mundo la leía, súper entusiasmada por conocer esta cosa oriental que hacían los reyes sátrapas y con lo cual se imaginan que no hubo nadie que no la leyera. Estos temas del orientalismo les garantizaban de alguna manera a los escritores buenas ganancias, porque la verdad es que era eso, estaba toda la sociedad pendiente de que saliera una obra nueva que contara una historia así exótica, casi de ensoñación oriental y todo eso. Lo cierto es que Delacroix leyó, quedó encantado con esta obra y decidió tomar el tema de allí para preparar su Sardanápalo. Ahora, claro, si Byron era romántico, Delacroix dijo, yo por 8, porque la verdad es que el poema de Byron lo que cuenta es que el rey estaba con una concubina y que decidió suicidarse y la concubina dijo, no, yo también, nos morimos los dos juntos y bueno, se mataron los dos. No, que, miren todo lo que hay en la obra, ¿no? Que mató a sus esclavos, sus caballos y toda esta historia. Pero bueno, Delacroix le dio mucho más potencia, claramente. Y entonces vamos ya a la obra y vamos a tratar de desmenuzarla para comprenderla. Lo que nos presenta acá Delacroix es a Sardanápalo
que obviamente ya sabe que fue derrotado en la guerra, que están por entrar los soldados y decide entonces acabar su vida, pero llevándose todos los placeres terrenales que supuestamente lo acompañaron. De esta manera lo que pretendía hacer, como ya lo comenté, era evitar que nadie disfrutara lo que él tuvo. Entonces, supuestamente estamos viendo el momento en el que dio la orden para asesinar a las esclavas, las concubinas, los perros, los caballos y armar toda una pira en donde prender fuego todos sus bienes. De hecho, Delacroix nos muestra una cantidad de objetos amontonados en el suelo que serían las pertenencias de este rey, que están esperando obviamente ser destruidos. Y algo muy atractivo en todo esto es la postura de Sardanápalo. Vamos a tratar de comprenderla. Él está recostado en lo alto de una colcha roja con un color muy muy llamativo, que es la que domina toda la diagonal, mientras observa así a la distancia, impasible, cómo sus amantes, sus concubinas son asesinadas por sus soldados. La postura de Sardanápalo, la mirada, muestra como si él estuviera analizando lo que sucede en ese momento, como si estuviera supervisando que, no sé, que a los que están matando queden bien muertos y que hagan las cosas bien. Si bien algunos dicen que hay una expresión de melancolía en el personaje, a mí no me da esa sensación, me da la sensación de que está diciendo, bueno, a ver, ¿quién falta? No sé, por lo menos yo, no díganme ustedes qué es lo que ven. Pero hasta aquí una mirada muy de conjunto. Vamos a bajarla al detalle. Si nos acercamos de nuevo a Sardanápalo, que es el que maneja un poco el eje de todo esto, vemos que él está vestido de blanco y que inmediatamente ahí al costadito ya tenemos una esclava, ¿no? Que se ha caído, que ha quedado, por supuesto, muerto, junto a él ahí en la cama. Mientras en la otra punta de la diagonal aparece otra de las esclavas que está ya esperando el momento de su muerte. La postura de esta esclava que está por morir es muy, muy llamativa, y ahí es donde empezamos a encontrar estos rasgos románticos, ¿no? Está con el cuerpo en un escorzo así como exagerado, tiene la piel pálida, los brazos abandonados, pero por supuesto no mantiene todavía las joyas que vestía, y justamente la mirada de Sardanápalo se dirige hacia ella. Y en la medida en que esa gran mancha roja que es la colcha domina un poco todo el espacio, es interesante cómo Delacroix juega con las carnaciones de las esclavas que están prácticamente desnudas para que nuestra mirada vaya recorriendo el cuadro. Son estas pieles las que le dan mucha luminosidad a la escena, como para que no se agote todo en ese color rojo que es muy muy dominante. Ahora, si bien uno podría pensar que con esta claridad se lograría un cierto equilibrio, bueno, yo creo que realmente el dramatismo que le pone a los escorzos, al movimiento de las figuras que hay ahí, es tan exagerado, porque me parece que hay que decirlo que es así, es exagerado, que no deja de ser o no deja de generar esa sensación de caos. Y un punto, antes que deje de hablar de las esclavas, es la mirada casi erótica que tienen estos cuerpos. No hay una sensación de masacre, sino más bien una sensación erótica. Si aprovechamos y hacemos un zoom a esta esclava que está a punto de ser apuñalada, no solo tenemos ese cuerpo que es casi un paréntesis, ¿no? en el escorzo que tiene la postura, sino también la mirada del esclavo, que está como medio ido. Yo ni siquiera le veo cara de compasión, me parece que está mirando al frente y diciendo tengo que cumplir mi misión. Si vemos, por ejemplo, en los caballos, esta sensación de terror, esos ojos abiertos y medios desorbitados, ¿no? Mientras uno está por ser apuñalado, da la sensación de que ese caballo, ¿no?, está tirando con fuerza para escaparse, para huir, mientras nuevamente ese esclavo, casi en una expresión autómata, diría yo, simplemente está tratando de cumplir su objetivo. Yo acá, cuando veo los caballos, no puedo dejar de pensar en Rubens, ese gran dibujante de animales. No saben lo que Delacroix estudió, perfeccionó y elaboró el tema de la pintura de animales, porque es clave, es donde se ve muy bien la técnica en general. Y era una cosa que tenía media flojita de Delacroix, con lo cual trabajó muchísimo el tema de los caballos. Ahora, si nos vamos a este detalle, el resto de los esclavos, que también están esperando la muerte, los que son hombres, sí parecen tener como una expresión de tristeza, no sé si de tristeza, de desesperación, diría yo. Saben que van a morir y los rostros tienen un gesto muy dramático. Uno es como que se agarra la cabeza, el otro extiende la mano como si tratara de pedir
piedad. Digo, ahí también hay un contraste muy interesante entre la actitud del soldado, ¿no? Este hombre militar que obedece órdenes y la situación de un esclavo que sabe que va a morir. Y acá en este detalle Delacroix nos permite ver un poquito de la ciudad, en donde ya estarían apareciendo las tropas enemigas. Pero bueno, esta es la confusión que uno tiene que ir haciendo como focos, ¿no?, puntuales. Y justamente ya que pasamos por el caballo, vamos a aprovechar a pensar otras cosas. Color, técnica. Está claro que Delacroix elige el rojo por, bueno, toda esta sensación de lujo, de exageración de las riquezas. Pero no es solamente eso, sino que ante una escena tan dramática, si uno se pone a mirar a los detalles, es impresionante cómo se recrea representando cada rasgo de orientalidad en la ropa, en las joyas. Como bien ya se imaginaron, la pared parece estar muy orientada por colores cálidos, para recrear este ambiente como íntimo, exótico y por supuesto lujoso de un palacio oriental. Los juegos de luces y sombras son bien intensos, como yo le decía, van haciendo puntos puntuales en las distintas carnaciones, que justamente esto es lo que nos permite de alguna manera no perdernos en el cuadro y tratar de enfocar sus partes para no perderse nada, ¿no? Ahí Delacroix nos digita bastante bien la mirada. Ahora, por supuesto, me imagino que mientras ustedes están mirando esto conmigo, sienten esta sensación de dramatismo, de energía, y eso está muy trabajado por la pincelada de Delacroix. Es una pincelada nerviosa, rápida, pequeños golpes con el pincel que le van dando ese efecto de vibración. Como que Delacroix se apoya mucho en las pinceladas estas enérgicas para, junto al movimiento, a la dinámica que tienen todos los personajes que están ahí arremolinados, darle más dramatismo aún. Y ni hablar sobre todo la inclusión de animales salvajes, o bueno, no salvajes, pero animales potentes como los caballos, que generan esa sensación ya de por sí con su presencia de fuerza. Y acá a cuenta de esto les traigo una pequeña cita de lo que decía Delacroix. A cierta distancia, la pincelada se confunde en el conjunto, pero le da a la pintura un acento que el degradado de los colores no puede producir. Esto es interesante, por lo que él dice es, yo puedo trabajar con el claroscuro para darle intensidad, para darle dimensión a la obra, pero el tipo de pincelada que hago es lo que termina dándole la energía y el drama. Por supuesto, ustedes me vienen escuchando y ven que vengo hablando de dinamismo, pinceladas rápidas, escorzos, colores potentes. Si están pensando en el barroco, están pensando muy bien. De hecho, creo que ya lo dije, que bueno, Delacroix tenía una gran admiración, sobre todo por la obra de Rubens. Y creo que acá se marca claramente. De hecho, ya les voy tirando una punta. Ustedes verán que en ningún momento hablé de dibujo o de línea. Hablé todo el tiempo de color, pincelada, mancha, claroscuro. Y sí, claramente Delacroix está poniendo acá una firma que dice yo no tengo nada que ver con el neoclasicismo. Con todo esto lo que hace es meternos dentro de esa historia y entrar en el ritmo que él nos quiere transmitir, porque no me digan que uno no termina entrando en esa dinámica que él nos propone. Y una vez que estamos inmersos ahí tenemos, ¿no?, ese ritmo casi circular, frenético, que dinamiza todo el espacio. Vamos saltando de un punto al otro, ¿no?, desde una postura sádica y distante hasta una especie de sueño erótico que se ve en estas mujeres. Algo que interesa también ver acá es cómo se van recortando las figuras, como si no lo hubiese alcanzado el lienzo de Delacroix. Por supuesto está hecho a propósito, ¿no? Fíjense que hay como cortes abruptos, sobre todo en la parte de abajo y de los costados, en donde, bueno, el que entró en escena y el que no quedó cortado. Y hay algo que dijo un gran defensor de la obra de Delacroix, que fue Baudelaire, y se los voy a traer también acá como para que vean cómo era bastante fácil captar lo que se proponía Delacroix. Delacroix estaba enamorado de la pasión y estaba fríamente decidido a buscar formas de expresar la pasión de la manera más visible. Es decir, todo ese aparentemente caos que incluso él mismo decía que tenía a veces interno y mentalmente, lo traspasaba al lienzo, pero no dejaba de cuidar los detalles. Y ahora viene la parte más emocionante de todo esto. La crítica, ¿qué dijo? 2 puntos. Bueno,
Voy a retomar algunas de las cositas que dije antes. En ese momento, por supuesto, toda la academia estaba orientada por el neoclasicismo, me río sola porque ya se imaginan lo que viene, ¿no? Por esto de que los alumnos, ¿no?, presentaran obras al salón, trataran de ganar un premio, fueran a Roma a estudiar los maestros, el ejercicio de la línea, el dibujo por sobre la mancha y otras cosas más. También dije que Delacroix le importó muy poco ir a Roma a estudiar a los grandes maestros. Ojo, voy a aclarar algo acá, porque por ahí una vez por contraponer las cosas se exagera. No es que no le importara, ¿no? Pero no estaba su foco ahí. Su foco no estaba en ganarse un premio de Roma, ir y someterse a los rigores de la academia, ¿no? Ir y estar allá 4 años y mandar sí o sí lo que te piden ellos, con las formas que te piden ellos. En realidad lo que él quería no es que tenía nada contra los grandes maestros, sino que él no quería someterse a la autoridad de nadie. Inaugurando un camino que también otros ya le venían pisando el paso, ¿no?, en todo esto. Con lo cual, bueno, hay que decir la verdad, la primera obra que presentó en 1822 le fue bastante bien con la crítica, ya la segunda le fue mal, y se imaginan el escandalete que fue esta obra. La obra es de 1827, pero la presentó en el Salón de 1829. Y les voy a decir algo, muchas críticas, para mí, tienen sentido. Es decir, me parece que son respetables, no es la crítica mordaz por lo que fuera. Yo acá me estoy agarrando, por supuesto, de la crítica de la academia, no de lo que se publicó en los medios en ese momento. Pero hice algunos puntitos porque me parece que algunos hacen sentido, más allá de la importancia que tuvo la obra. Entonces, vamos a repasarlo. Lo primero que le reprochan es la forma que él tiene para expresar el Oriente. ¿Qué quiero decir? A ver, creo que siempre lo digo y algún día tengo que hacer un especial sobre orientalismo. Es cierto que esta idea del Oriente exótico, lejano, estos mundos lejanos, era una construcción de Occidente. Muy poco probablemente tenía que ver la verdad de ese Oriente, la vida cotidiana, la cosmovisión de ese Oriente respecto de lo que estos autores, incluso bien intencionados, podían reflejar de eso. Eso por un lado. En realidad lo que la crítica acá ve de, digamos, complejo o de poco defendible en Delacroix es toda esta idea como de un Oriente supremo que lo que está haciendo es desvalorizar a Europa. Lo segundo que le critican es el tema de los detalles. Hay una situación dramática. Estoy haciendo una pintura de historia en donde estoy narrando la matanza de animales, esclavos, concubinas, para que se prenda todo fuego y se suicide Sardanápalo. Y resulta que Delacroix se empieza a recrear en los detalles de las joyas, en el exotismo del ambiente. Es como que, según la crítica, le quitaba fuerza al dramatismo que tenía que representar, meterse en tanto detalle. La tercera crítica a todo esto tiene que ver con la suma de las anteriores. Este colorido, esta idea que pone más en lo exótico antes que en el drama para la crítica, hace que sea un cuadro que prácticamente no se entiende. Y lo siguiente, que diría yo 4 y 5, porque son 2 puntos, tiene que ver con la distribución del espacio dentro del cuadro. Ya sabemos que hay una diagonal, que en la diagonal superior está este sátrapa, pero lo que marcan los críticos es que hay como baches en la construcción de ese espacio. Si bien lo que algunos decían, bueno, quiere reflejar que es algo que está perturbado, que hay un desorden, en realidad lo que dijeron los críticos es que esto demostraba más la perturbación de la mente de Delacroix para organizarse dentro de un cuadro que la escena misma. Y algo también justamente orientado en este sentido tiene que ver con cómo la mirada de uno se va a los detalles, a los distintos puntos que Delacroix pone por ahí desparramados por el cuadro, y la confusión, por supuesto, entre esta idea de fuego, de sangre y demás en esa colcha roja, que hay algo que es cierto, lo que dicen es si esa colcha roja no estuviera, el cuadro se cae completo. Fue tal el lío que se armó con este cuadro y fue tal la crítica que incluso
públicamente le recomendaron a Delacroix que cambiara su estilo, porque si no, no iba a conseguir nunca un encargo oficial. Y justamente sobre todas estas críticas, un tiempo después, Delacroix contó algo que a mí me pareció atractivo traérselo. Resulta que él contó en un ensayo una historia sobre Miguel Ángel. Decía que en un momento Miguel Ángel había sufrido un gran desinterés por parte de los mecenas y que esto casi lo había hecho abandonar sobre todo la escultura. Que más adelante en su vida hizo una escena de pintura en el que estaba el escultor en una escena ociosa, rodeado de todas las creaciones pasadas de Miguel Ángel, pero con el cincel tirado en el suelo. Lo que él dice es que cuando pensó en Sardanápalo, se le vino esta idea de Miguel Ángel como abandonado a su suerte, y eso fue lo que trató de transmitir poniéndolo allí arriba, mirando todo y organizando toda la escena. Y de alguna manera, relacionando estos dos puntos, lo que él trataba de transmitir era la desazón que muchas veces vivían los artistas a causa de los mecenas y de su propia relación con el arte. Pero bueno, sorteado esto, vamos a tratar de redondear algunas ideas para entender por qué esta obra fue la gran obra del romanticismo francés, ¿no? Aclaro, porque obviamente el romanticismo es un proceso bastante largo y tuvo distintos periodos, pero ustedes me entienden. Lo que podemos decir es que el contenido emocional que hay en esta obra está por encima de, cualquier racionalidad y orden, eso está claro, ¿no? Esa enorme distancia respecto del neoclasicismo. Esto es un punto que, por supuesto, corre a la par en todo el romanticismo, en donde se buscan historias, ya sea cercanas o lejanas, pero que tengan un tinte dramático, además de exótico. No tiene nada que ver con una postura racional de un cuadro de historia. De hecho, fíjense que muchos cuadros de esta época van a estar boyando entre las temáticas casi macabras, diría yo, de la guerra, de los asesinatos, de la masacre de los pueblos. Hay, ¿no?, toda una... yo creo que es, por un lado, históricamente como un momento muy violento, pero se lo percibe como tal y por eso se lo refleja de esta manera. Lo que pasó también es que esta obra catapultó a Delacroix como el gran representante del romanticismo en Francia. ¿Y por qué esto? Porque él siempre mostró no solamente la preocupación por lo exótico, sino también justamente por las emociones y por el movimiento. Muchos dicen, con Géricault y con Delacroix se asiste a la cierta invasión que hay en los salones parisinos en los años 20 y 30 del 800, la mirada romántica, las composiciones agitadas, la tendencia, por supuesto, del color sobre cualquier otra cosa, las pinceladas brillantes, argumentos conmovedores, ya sean pintorescos, literarios o de noticias lejanas. Creo que por eso esta obra, La muerte de Sardanápalo, por supuesto no lo digo solo yo, sino también Thomas Crowe y tantos otros que han estudiado este periodo, representa todo lo que tenía que haber de romántico en una obra. Y ahora, ya para ir cerrando, es curioso cómo toda esta mirada romántica empieza a pregnar, ¿no?, la mentalidad incluso del salón, que un poco se abre a aceptar este tipo de obras, más allá que después las criticaría, ¿no?, pero no las aceptaba. De alguna manera la tenacidad de Delacroix sobre este tipo de estas formas de representación va a tener su momento cumbre, podríamos decirlo, con La barricada. Creo que les prometí que iba a decir 2 palabras, aunque algún día tendríamos que hablar de esta obra en particular, que yo creo que es su obra más conocida y para algunos incluso es como la más romántica de Delacroix, que refiere, un acontecimiento puntual en el que hay una revuelta y barricadas en París por el descontento, y todo esto termina en un cambio dramático en el poder. Pero más allá de eso, lo que hace Delacroix en esta obra, en La barricada, La libertad guiando al pueblo, como se la conoce habitualmente, es muy, muy interesante. A mí a veces hasta, les voy a confesar, me da pena que sea tan conocida, porque cuando uno ve tanto algo se pierde algunas cosas, con lo cual es una obra que la vamos a dejar pendiente, porque es muy, muy interesante todo lo que se narra en ese cuadro. Y ahí Delacroix estuvo un poquito más organizado, digamos, no fue tanto descontrol como con Sardanápalo. ¿Y por qué es muy importante esta obra de La barricada? Antes que me olvide decirlo, porque le valió la Legión de Honor. ¿Y ahí qué pasó? Quedaron abiertos
dos caminos claramente en el mundo del arte en ese momento en Francia, que tiene que ver un poco con la impronta que venía de Ingres, esta idea más neoclásica. Yo no voy a decir que Ingres sea neoclásico porque no lo era, pero esta tendencia a valorizar más el dibujo, a valorizar más la línea, y esta otra línea, literalmente, que tiene este otro camino que tiene que ver con Delacroix y el predominio del color y la mancha, que viene un poco a reivindicar lo mal que le había ido en el Salón de 1829 con la muerte de Sardanápalo, en donde todavía la figura de Ingres estaba un poquito ahí más potente. Todo esto vino, y yo creo que se los comenté cuando hicimos la entrada de Ingres, que ahí no sé si se creó y un poco ellos participaron en una gran rivalidad, un gran debate de Ingres versus Delacroix, que lo vamos a tomar más adelante, yo se los tengo prometidos, pero como no habíamos hablado nunca de Delacroix, era como que quedaba medio rengo empezar a hablar de un debate, de una disputa entre dos artistas que no estaban presentados en el canal. Ahora que ya tenemos presentado a Ingres y ahora que ya tenemos presentado a Delacroix, podríamos hablar de qué fue todo este debate y qué cosas se dijeron. Por eso voy a cerrar esta entrada con una anécdota histórica muy interesante que también nos va a servir como preludio para cuando hagamos la entrada de Ingres versus Delacroix. El 26 de julio de 1830, el rey Carlos X, que estaba en ese momento gobernando en Francia, suspende todas las libertades. Libertad de prensa, disuelve la Cámara y, modifica el criterio para las elecciones. En ese momento empiezan las jornadas de protesta en París, de lo que se les recuerda como las Tres Gloriosas. Fueron 3 jornadas de barricadas, pero que las barricadas continuaron. De ahí fue que se inspiró Delacroix en esta obra de la que hablamos recién, que mencionamos recién, por cierto. Lo cierto es que el pueblo estaba tan enfurecido que empezó a destrozar todo París. Y es ahí en donde encontramos a nuestros dos protagonistas de un próximo capítulo, que es Delacroix y Ingres, defendiendo el Museo del Louvre para que no se destrozaran las obras. Espero les haya gustado esta entrada. Creo que es una obra súper interesante, la muerte de Sardanápalo. Espero que les haya gustado también esta anécdota para que hablemos en algún momento de Ingres y de Delacroix ahí juntitos, y los espero la próxima semana. Por supuesto, ya saben, les dejo mis contactos en la caja de descripción y pasaron por aquí. Siempre se va a agradecer un like y también compartir, que es la forma que tenemos de llegar a más personas. Nos vemos, adiós.